Bien. Bien. ¿Cómo les dio entonces la ecuación? Profe, a mí me quedó 560.000 pesos de activo Ujú. y de patrimonio neto más el pasivo, lo mismo, 560.000 pesos. Me No, quedó la bueno, igualdad. para. Está bien lo que vos decís, o sea, pero esto sirve para que ustedes, para tener ya ahí una buena aclaración, ¿sí? Eh, Vamos a ver, desde el punto de vista de la información contable, ¿me sirve a mí de decir 500.000, 800, no sé cuánto era, 560 580.000, mil. igual a 580.000? ¿O me No, sirve de decir claro. 580.000 es igual a un número más otro? ¿Qué les parece? 160.000 de activo, 60.000 de pasivo y 500.000 de patrimonio neto. Exacto, muy bien, ¿está? ¿Sí? Es mucho más rica la información que decir, ¿cuánto era? 560.000, es 660.000, una cosa así, ¿no? ¿Está? Es mucho más rica la información que Ay, decir sí, profe. 660.000 igual a 660.000. Ahí no me dice nada, ¿está? En cambio, Justo si se yo... cortó lo que dijo la compañera. Escuché por la mitad, disculpen. Bueno, estamos diciendo ahora, ¿qué es lo mejor entonces? ¿Sí? ¿Decir la igualdad en términos absolutos o decir cuáles son los componentes? ¿Está? Entonces, ¿cuánto les quedó el Ah, ok. activo? A ver, ¿cuánto les quedó el activo? 560.000. Bien. ¿Cuánto les quedó el pasivo? 60.000. 60.000, ¿Cuánto les quedó el patrimonio neto? 500.000. 500.000. Bien. Vieron que en todos esos hechos no se alteró el patrimonio neto, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso lo vieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estábamos acá? No sé, no me quedó tan así como comentaron los compañeros. ¿Cómo? Este, que no me quedó tan así como comentaron los compañeros, porque 560.000 no me dio. Me quedaron 210 en efectivo, 150 en mercadería, de la primera compra, 60 de la segunda y 80 de las computadoras. Eso me da 500.000 en realidad, no sé de dónde Eh, sale 60. las mercaderías, el primer valor aumentó por 150 mil pesos, ¿no es cierto? Sí, Y después aumentó por 60 mil. Ahí tenés que sí, sumar. sí, sí, Teníamos sí, 150 más 150 Ahí 60. tenés mil. Ahí 210.000. tenés Ahí tengo 210. 210. El efectivo eran 500 mil pesos al inicio. Después hubo un Sí, pago de 60 mil, que fue el proveedor, ¿no es cierto? Ahí, Ahí ahí te te da, quedan sí, 350.000. quedan 290 mil. Y después bien, hubo un pago de 80 mil, menos 80, está menos bien. 80. 360, está bien. ¿Sí? Ahí no estaba siguiendo la cuenta, me perdí un poquito, pero bueno. Y Claro, tengan en cuenta, chicos, que siempre va a haber un equilibrio, digamos. Jamás va a haber algo relacionado a un hecho económico en donde se modifique un solo elemento. O sea, si algo disminuye, va a aumentar por otro lado. Jamás va a haber uno solo que se modifique, digamos, sin que repercuta en otro lado. El equilibrio siempre va a estar. Podríamos po- decir que a esta altura, eh, podríamos decir que a esta altura, eh, ¿cuánto dio el activo? el total activo 560 mil pesos. 560.000. ¿Sí? Acá, ¿cuánto dio el pasivo? 60.000. 60 mil. 60.000. Bien. Y por lo tanto, el patrimonio neto, ¿cuánto tiene que dar? 500.000. 500.000. 500.000. ¿Está? O sea que fíjense ustedes, ¿sí? Que en todas estas operaciones, el patrimonio neto no se alteró. ¿Sí? ¿Está? Ahora, porque fíjense que acá hubo un aumento de un activo y una disminución de un activo. ¿Sí? Lo mismo que acá, un aumento de un activo y una disminución de un activo.
Pero acá hubo un aumento del activo y un aumento del pasivo en la misma medida. Y acá hubo una disminución del pasivo y un aumento del pasivo que se compensó. ¿Está claro? Entonces, fíjense esto, ¿sí? Que en todas estas situaciones, ¿sí? Siempre hubo un intercambio, una permuta por el mismo valor, podríamos decir, ¿sí? Un cambio de los valores, sean en el activo o sean activo y pasivo o sean solo en el pasivo, pero siempre por los mismos valores que se compensaron, ¿sí? Por lo tanto, el patrimonio neto se mantuvo inalterable. ¿Lo ven a eso? ¿Lo ven todos? Sí. Sí. Bien, ¿está? ¿Sí? Entonces, acá lo que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Son variaciones patrimoniales que no afectaron al patrimonio neto. Son variaciones patrimoniales cualitativas o también más comúnmente llamadas variaciones patrimoniales permutativas. ¿Cuándo se producen las variaciones patrimoniales permutativas? Cuando existen hechos económicos cuyo efecto no altera el valor monetario del patrimonio neto. ¿Está? Concepto nuevo, ¿sí? Yo quería que cerráramos acá porque, o sea, es importante esto. ¿Está? ¿Lo comprendieron? Sí. ¿Sí? Profe, yo no entiendo por qué en el activo queda 560. A mí me dio 520. A Hiciste ver, malas cuentas, es lo único que te puedo decir. Claro. Sí, sí te van a dar cuenta porque a mí me quedó lo mismo igual. Por Fíjate, eso. a ver, es un problema de cuentas eso. es de ¿sí? sumar y restar nada más. Te Ahora, había hecho una. fíjense ustedes una cosa. Si en el pasivo más el patrimonio neto de este lado de la ecuación tengo 560, ¿cuánto me tiene que dar el activo si nunca toqué el patrimonio neto? Es por una cuestión de lógica muy simple, ¿sí? Si nunca toqué el patrimonio neto y la suma del pasivo más el patrimonio neto me da 560, ¿cuánto me debe, y ya que está del lado de la izquierda, cuánto me debe dar el activo? Porque es una 560.000. igualdad. No hay vuelta, ¿sí? Desde el punto de vista de la lógica matemática no hay vuelta. ¿Está? ¿Sí? La única forma que esto te dé distinto es que hayas hecho mal las cuentas. Partiendo de 500.000, hay que restar 150.000, hay que sumar 150.000, hay que sumar 60.000, hay que sumar 80.000 y hay que restar 80.000. Si ustedes se fijan, estas dos variaciones del activo podríamos simplificarlas, ¿sí? Porque resta 150.000 y aumenta 150.000. ¿En cuánto varió el activo? En nada. Estas también aumentan 80.000 y disminuyen 80.000. ¿En cuánto quedó? En nada. Si hubieran ocurrido esas solas, seguiríamos con 500.000. Pero hay un hecho que tocó al activo y al pasivo. No tocó al activo y a otro activo. Ahí está la diferencia. 60.000. ¿Está? Hola. Quedaron Ahora callados. me dio. Sí, profe. Pero fíjense, esto es una igualdad. Del lado de la derecha está el pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? Si yo no toqué nunca en ninguna operación el patrimonio neto, es lógico pensar que la suma de estos dos me tiene que dar el mismo valor que el activo, o que el activo me tiene que dar el mismo valor que la suma de estos dos, porque nunca lo toqué. Profe, pero ahí termina el ejercicio, porque los sueldos abonados, ¿no es un hecho económico igual? A ver, esto tiene, yo dije, hagamos un corte acá porque tenemos que explicar algo, ¿sí? ¿Está? Bien. Voy a salir de acá y vamos a ir acá. Qué ansiosos que son, ¿eh? Demasiado. Bien.
A ver, en el primer hecho ustedes tenían que habían comprado, no me acuerdo qué eran, mercaderías. Mercadería, primer ¿sí? punto. Y que las habían pagado al contado, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ujú. O sea, aumenta el activo, disminuye el activo. ¿Está? Después tuvieron otro ejemplo, ¿sí? Que compraron mercaderías, o no me acuerdo qué, ¿sí? Pero hubo un pasivo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, aumenta el activo, aumenta el pasivo, el patrimonio neto queda igual. ¿Sí? El patrimonio neto al inicio es igual al patrimonio neto, al patrimonio neto al cierre o después de la operación. Entonces, decíamos recién que esto generó una variación patrimonial. Permutativa o cualitativa. Mayormente ustedes van a encontrar el término permutativo. ¿Sí? Otros ejemplos, vimos ahí otros ejemplos. Y ahí aparecieron, además de estas dos combinaciones, aquí lo pongo más grande para que lo vean, ¿sí? Además de estas dos combinaciones, ¿sí? Apareció esta, ¿sí? Disminuye un pasivo, pero aparece otro. Podría haber aparecido esta, que hubiera pagado una deuda con efectivo, por ejemplo. Entonces disminuye la deuda y disminuye el activo. Y como hay todas estas combinaciones, es lógico pensar que también podrá ser una variación patrimonial permutativa si aumento y disminuyo el patrimonio neto en el mismo momento por la misma cantidad. ¿Está? Estas son las variantes que ustedes van a tener de variaciones patrimoniales permutativas o cualitativas. ¿Sí? ¿Está? Yo suelo que fuera, ¿sí? ¿Está? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Bien. Está. Bueno, después vamos a volver a eso. Vamos ahora torniamo adesso a questo esempio. Vamos con el último, Néstor. Bueno, así calmamos un poco la ansiedad. Así Bueno, calmamos la ansiedad. El 7. El 7 que nos dicen que se abonan, ya como habíamos dicho al principio de la clase, cuando hablamos de abonar, estamos diciendo que hay un pago. ¿A quién le pagó la empresa? A los empleados. Por el mes de mayo. Bueno, por un total de 100.000 pesos. Es decir que llega fin de mes y el último día del mes la empresa le paga a los empleados el sueldo que les corresponde. Esa sería la situación. Entonces, ¿este hecho es económico o no es económico? ¿Cómo lo analizaron? Ahora hablen porque estaban muy ansiosos, así que tienen que hablar ahora. Para empezar, claro, esta situación ¿es el texto de un hecho económico o no es un hecho económico esto? Sí, es un hecho económico. Es un hecho económico. Sí, es un hecho económico, ¿por qué? Porque es una obligación. Un registro también. No, sí, Porque va a ser Tiene un... Porque es Va a ser medible. medible efectivamente. Cumple las características del hecho. Comprobable. Los tres requisitos. Y se abona en el Va a mes haber de un mayo. recibo. ¿Cuál es el verbo? Pagar. 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 Porque hay un pago, ¿no es cierto? Por eso es un hecho económico. ¿Está? Vamos a suponer, ¿sí? Para no hacer todo el lío, vamos a suponer, en la vida real no ocurre, o puede ser, pero yo la verdad que no tengo conocimiento. Muy ¿Está? poco, No sé, muy poco. No, sí, viste, o sea, esporádico, ¿no? Vamos a suponer que el mes termina el 31 de mayo, ese día la empresa calcula los sueldos, a eso nosotros lo denominamos liquidar los sueldos, ¿sí? Parece que fuera a pagar, pero no, es calcular cuánto corresponde a cada uno de los empleados, y ese mismo día los paga. ¿Está? ¿Sí? ¡Wow! ¿Está? En general, o sea, en la vida real pasa que la empresa calcula los sueldos en determinadas fechas al cierre del mes, ¿está? Específicamente el último día, ¿sí? Pero después, por ley, tiene hasta el cuarto día hábil del mes siguiente para poder pagar. ¿Está?
terminado el cuarto día hábil, si no pagó, hay piquete y todas esas cosas que ya sabemos que ocurren acá en Argentina, ¿tá? Que no deberían ocurrir. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces vamos a suponer, porque alguien seguro y trabajan, ¿sí? Va a decir, no, pero eso no es así, porque está bien, en la vida real. Nosotros tenemos que acomodarlo, porque hay gente que todavía recién está iniciando con todo este vocabulario. ¿Sí? ¿Está? Para que se queden tranquilos los que por ahí se están rasgando las vestiduras. ¿Está? Bien, y si es un hecho económico, ¿cómo repercute acá? Empecemos por el activo. ¿Hay algún elemento del activo que se ve afectado por este hecho económico? Teníamos... ¿El dinero? No. Ok, entonces tenemos más o menos dinero. Menos dinero. Menos dinero, ¿por qué valor? Por 100.000 pesos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos menos dinero por 100.000 pesos. Bueno, espero que no nos estés echando a nosotros, pero bueno, nosotros no nos podemos ir. No, bueno, esta es la parte divertida cuando es virtual, esta es la parte divertida de esto. Bien, entonces tenemos menos dinero por 100.000 pesos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿hay algún otro elemento del activo que se ve afectado también por este hecho económico? ¿Qué opinan? Una disminución del pasivo, un aumento del pasivo. Espera, vamos por parte. Yo pregunté del activo. ¿En el activo hay algún otro elemento que no sea el dinero que se ve afectado por este hecho económico? Por ejemplo, ¿las mercaderías se ven afectadas? No. ¿El equipo de computación se ve afectado? No. Tampoco. ¿Aparece algún elemento nuevo en el activo? No. Tampoco. ¿Los empleados? ¿Los empleados son ¿Los bienes empleados económicos? forman parte del activo? Ah, cierto, perdón, mala mía. Okay. ¿Son bienes? No son bienes ¿Son económicos. cosas? ¿O derechos de cobro? Los empleados. Pregunto en serio, porque la verdad que ya me generaron la duda. No, se me escapó, disculpe. Pero son recursos, ¿no? ¿No son recursos los empleados? Serían recursos humanos. ¿Y los recursos humanos no forman parte del activo? Si dijimos que los activos son todos los recursos que necesita la empresa para funcionar. Sí, son parte del activo. ¿Así? Ahora los incluimos entonces. Ajá, mira vos. ¿Y dónde estaban acá? ¿Qué formaban? ¿Parte de las mercaderías? ¿Parte del dinero? Agregamos un elemento nuevo que son empleados dentro del activo, Empleados. como bienes Los económicos. los tenemos almacenados. No, porque Son- como le tienen que pagar. Son No, fungibles. parte del pasivo. No podemos comercializar a los Porque hay que empleados. pagarles. A ver. ¿Serían sueldos a pagar por 100.000 en el A ver. pasivo? Hold your horses. ¿Sí? Acá es donde tiene importancia, ¿sí? Los conceptos. ¿Sí? ¿Qué cosas componen? ¿Cómo está conformado el activo? Por bienes y derechos de cobro. Bien, y el dinero, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Los empleados son bienes? No. No, No son cosas, ¿no es cierto? ¿Los empleados son derechos de cobro? tampoco. Tampoco, porque son físicos, ¿no es cierto? Dijimos que los derechos de cobro son una especie de idea, ¿no es cierto? Es una cuestión abstracta. Y los empleados son concretos, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Los empleados son dinero? ¿Tienen forma de dinero? No, Entonces, ¿son activos los empleados? no, No, porque no cumplen con ninguna de esas características, ¿ven? No, porque le pago por esto, porque lo otro, ¿sí? Acá es donde tiene que prevalecer el concepto, ¿sí? Eso quiere decir aprender algo, ¿sí? Poder aplicar el concepto. ¿Está? Bien, sirvió como un ejemplo de aplicación. ¿Está? Bien, me gusta, ¿sí? Bueno. Entonces, la pregunta que les había hecho Néstor.
los empleados son, o yo no me acuerdo, ¿sí? ¿Los empleados son activos? No. ¿Por qué? Porque no son ni cosas, ni derechos de cobro, ni dinero. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Bien, entonces sabemos que el dinero disminuye y por ende va a disminuir el total del activo, ¿no es cierto? Ahora, en el pasivo, ¿qué elemento teníamos en el pasivo? Teníamos una deuda con el banco. Teníamos una deuda de 60.000 pesos con el banco. Es el único elemento del pasivo que teníamos, el único. Ahora, acá, con el pago a los empleados, ese elemento de la deuda con el banco, ¿aumenta o disminuye o permanece igual? La deuda con el banco. Permanece igual, ¿no? No hay alteración por este hecho económico. ¿Hay algún otro elemento que aparezca nuevo en el pasivo? ¿Aumenta una deuda en el pasivo? No. ¿Contrae alguna obligación la empresa con un tercero? No. No, ¿no es cierto? Porque justamente justamente está pagando, entonces no está contrayendo una deuda nueva. Entonces, ¿el pasivo cómo queda? El total del pasivo. Queda igual, ¿no es cierto? En 60.000 pesos. Entonces recuerden la ecuación que era el total del activo, los recursos a la izquierda, igual a la fuente de financiación, igual al pasivo más patrimonio neto. ¿De acuerdo? Ahora, si el activo a la izquierda, ¿cuánto suma? Teníamos 560.000 menos 100.000, el nuevo activo suma 460.000 pesos, ¿no es cierto? 460.000 pesos, el nuevo activo conformado por distintos elementos. Los 460.000 pesos tienen que ser igual a ¿qué? A los 60.000 pesos del pasivo más ¿cuánto de patrimonio neto? ¿Cuánto tiene que? 400. El nuevo patrimonio neto tiene que sumar 400.000 pesos para que, sumado los 60.000 pesos del pasivo, se igualen con los 460.000 pesos del activo. ¿Y qué vemos acá? El patrimonio neto de 500.000 pesos ahora tiene un nuevo valor, 400.000 pesos. Entonces, Sí. si Vamos a vemos... ir acá primero. Acá dijeron que tiene que dar 460.000, ¿no es cierto? Ahora, acá va a llegar a 60.000. Y para cumplir la ecuación, la igualdad, el nuevo valor del patrimonio neto tiene que ser de 400.000 pesos. Entonces acá estamos saliendo de la lógica de los otros ejemplos. Como recién les mostraba Walter, los otros ejemplos eran todas variaciones permutativas o cualitativas, donde el patrimonio neto se mantiene en 500.000 pesos, ¿de acuerdo? Se mantiene en 500.000 pesos. Ahora, acá el patrimonio neto no se mantuvo en 500.000 pesos, disminuyó a 400.000 pesos. Entonces, ya no son el mismo tipo de variación, ya no son permutativas como los otros ejemplos, de más activo, menos activo, menos pasivo, menos activo, menos pasivo, más pasivo. Acá vemos que disminuye el patrimonio neto. Entonces, estas variaciones, ¿cómo las vamos a denominar? No permutativas, sino que las vamos a denominar modificativas. En este caso es una disminución del patrimonio neto, porque disminuye. Entonces, ¿es modificativa negativa o positiva? Si disminuye el patrimonio neto, ¿es negativa? Es negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando ese hecho produce un aumento del patrimonio neto. ¿De acuerdo? Entonces, modificativa, negativa. Después vamos a ver algunos otros ejemplos más adelante de una variante, que no viene al caso ahora. ¿Y conceptualmente qué les parece que es esta modificación negativa? ¿Por qué? Porque era un gasto. Ajá. ¿Y qué es un gasto? Resultado negativo. ¿Y qué es un resultado negativo? Bueno, no me están aclarando. ¿Pagar algo? No, pagar. Si yo pagara estos 60, disminuiría el... Es algo que no me genera ningún bien. A ver, pagar. Fíjense, está bueno esto, ¿eh? A mí me gusta. Yo sé que algunos de ustedes estarán odiando, no sé por qué, pero ¿por qué sí, dicen las cosas? en chino y en todos los idiomas habido y por haber, me parece, pero bueno. Se estarán acordando nuestros familiares. Sí, seguramente. ¿Sí?
De la madre, especialmente de la madre, viste que las madres siempre Sí, sufren. sí, sí, nos dirán sí, aumentándonos la edad y todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Con el emoticón ese de marroncito y todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero bueno, o sea, nuestra función es que ustedes también piensen, ¿sí? Exactamente. Y que ustedes también puedan llegar a elaborar un conocimiento, ¿ya? Entonces, pues dice que es un gasto. Bueno, ¿qué es un gasto? Es un resultado negativo. ¿Y qué es un resultado negativo? Como que, Una pérdida Porque no generó ganancia. ¡wow! ¿Perdón? Valeria, No, no hay Valeria nada. Irazú consulta, ¿por qué se gastó más de lo que ingresó? Y Facundo le contesta, porque no generó ganancias. Ajá. Está. Y porque es un práctico muy cortito, ¿no es cierto? Sí, ¿Está? es un poco escueto, pero bueno. Es un práctico cortito, ¿está? Que se hace justamente con el objetivo de hacerlos pensar, ¿sí? ¿Está? Ese es reducido. Pero está buena la observación, ¿sí? Porque ¿debería haber producido ganancia? Para que hubiera producido ganancia, ¿qué hecho económico tendría que haber ocurrido? Tendría que haber vendido. La venta, no Una venta. Tendría que haber vendido. En este ejercicio no hay, ¿sí? Pero no se preocupen que habrá. ¿Está? ¿Sí? ¿Un gasto y una pérdida es lo mismo? No. ¿Acá hubo una pérdida? No. ¿Y cuál será la diferencia? Y sí, porque no Que la estamos pérdida gastando está dinero. relacionada a la ganancia. ¿Cómo? A ver, justo hablaron dos personas que no. Sí. A ver, hable una. Habló el perro. Que la pérdida está relacionada a la ganancia. La pérdida está relacionada a la ganancia. O sea, ¿hay pérdida cuando hay ganancia? ¿Eso se me ocurre la relación? Ahí no entendí yo. Si mis gastos superan mis ingresos, ahí tengo una pérdida. ¿Qué es un ingreso? Ahí apareció otra cosa. ¿Qué es un ingreso? Mis gastos superan mis ingresos. Ajá. Hasta ahora había aparecido gasto, alguien dijo ganancia, yo dije pérdida, pero ahora apareció ingreso. ¿Qué es un ingreso? Y la plata que genera la empresa. La plata que genera la empresa es el dinero que está en el activo. Y bueno, entonces esos son los ingresos, el activo. A ver, ¿qué es el activo? Los bienes y... ¿Está? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Está? Bien, pero esto sirve para afianzar un concepto, ¿sí? Bueno, Sirve para sería, afianzar un concepto. Es Un el dinero ingreso que sería obtengo una por las ventas entrada de realizadas. dinero que no sea una ganancia obtenida por ¿Cuál una sería la venta, por fuente de ejemplo. ingresos? ¿Cuál sería la fuente de ingresos normal de una empresa que se dedica a la venta de mercadería? ¿Cuál sería la fuente de ingresos? Vender. Vender mercadería. ¿Cómo? Vender. Vender mercadería. Exacto, vender mercaderías en este caso, ¿no es cierto? Vender mercaderías, ¿sí? Esa es la fuente de ingresos, ¿sí? ¿Ya? Y cuando ustedes venden al mismo precio que compraron. No. Ujú. Más para obtener ganancias. Y entonces en esa diferencia, ¿qué obtendrían? Ganancias. Ganancia. A mayor precio, ¿no es cierto? Ah, bien. Bien. Acá De hay, momento, esto, sí. hay Sí. una opinión interesante de Rochi Seguel, hablando de ingreso. Ingreso es un aumento del patrimonio relacionado a un sacrificio económico, a un esfuerzo económico. Ajá. Bueno, es similar. Mira. Está bueno, ¿eh?
¿Y a qué es esfuerzo económico? claro. ¿Cómo le ponemos fuerza a una cosa así? ¿O qué será eso? A ver, está buena la contribución, ¿sí? Está muy buena, ¿sí? Vamos a ir cerrando porque ya es más o menos la hora, ¿sí? Sí. Seguro que alguno va a seguir maldiciéndonos porque va a decir, pero al final no dijo. Bueno, Y no. a esperar. ¿Está? A ver, pero digamos, si la fuente normal de los ingresos son las ventas, ¿sí? Seguro que necesitamos algunos empleados para que nos ayuden a vender, ¿no es cierto? Por eso hay empleados, ¿sí? Para que hay un empleado que es el vendedor, otro empleado que está en el depósito, ¿sí? Acomodando las cosas, ¿sí? Y de ahí va sacando cuando las personas compran, van y retiran y él se las da, después recibe las mercaderías que se compran, todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Está? Ahora, estos sueldos, ¿sí? Del mes de mayo, ¿sí? ¿Ayudaron a generar las ventas del mes de mayo? ¿O no ayudaron a generar las ventas del mes de mayo? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Que estos sueldos, ¿sí? ¿Podrán ser considerados una pérdida o un gasto? Gasto. ¿Por qué? Depende. O sea, Porque si una pérdida- generamos más dinero gracias a su ayuda. No, pero a ver, No, pero sí. la Siendo un gasto porque- respuesta está en lo que yo les fui diciendo. Walter recién se lo dijo la respuesta. Totalmente. Bueno, no sé quién dijo depende, porque si tenemos más dinero, bueno, supone que no tenés más dinero en ese momento, sino que vendiste a crédito y no las vas a cobrar ahora. Entonces es una pérdida. Todas las ventas del mes fueron a crédito. Todas las ventas del mes fueron a crédito, recién las vas a empezar a cobrar el 10 de junio. Entonces todo fue una pérdida. No. A ver, el que sea un gasto o una No, no pérdida. es una pérdida, son ganancias. No, los sueldos. Estamos hablando de los sueldos. ¿Los sueldos son ganancias? Para la empresa, ¿eh? Ah, no. A ver, chicos, acuérdense, ustedes, ¿sí? Van a ser contadores o licenciados en administración, ¿no es cierto? Y están generando información contable. ¿Para quién? Para la empresa. Para la empresa. ¿Sí? No se olviden, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, los sueldos, ¿sí? De acuerdo a lo que recién razonamos, ¿sí? ¿Son un gasto o una pérdida? Dijeron un gasto. Alguien dijo depende, por si generan más dinero o no. ¿Está claro? La intención de todos estos sueldos es que me ayuden a generar ingresos. Generen el dinero que generen, igual nos vamos a tener que pagar, así que son un gasto, independientemente de la cantidad de dinero que generemos en el mes. Ajá. O sea, igual se te genera una obligación. Claro, porque no puedo yo pagarle si me genera dinero y si no genera ventas, no le pago. Tengo que sí o sí pagarle todos los meses. Está bien. Pero yo la conexión que estoy haciendo no es con el dinero. Y esto es a propósito. Por ahí los que saben algo de contabilidad capaz que se están dando cuenta. Yo la conexión que estoy haciendo es con que si me ayudaron a generar las ventas. ¿Sí? Si me ayudaron a generar las ventas, ¿sí? ¿Es un gasto o es una pérdida? No, es un gasto. Un gasto. ¿Ah? ¿Sí? Ahora, otra cosa sería que, por ejemplo, se rompen mercaderías en el depósito. Claro. ¿Sí? Eso Se ya es rompen pérdida, mercaderías ¿no? Si en te el depósito, roban. no las voy a poder vender. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es una pérdida porque yo no ¿Qué va a pasar tendría con las mercaderías? ¿Van a quedar, van a aumentar o van a disminuir el valor?
Van a disminuir. A disminuir. A disminuir. ¿Y esa disminución me ayudó a generar ventas? No. No. Entonces, ¿qué es? ¿Un gasto o una pérdida? Una pérdida. Una pérdida. ¿Está? ¿Lo van razonando? Y si fuese el caso de un empleado que estuvo afectado por la pandemia, que no pudo ir a trabajar, que estuvo afectado por el artículo 223, porque una persona mayor de edad o embarazada no pudo ir a trabajar. En ese caso, ¿qué es? ¿Un gasto o una pérdida? Y a ver, ¿a ustedes qué les parece? Lo ampara la ley. Está bien, pero Bueno. la vinculación Sí, pero es con ¿un la... gasto o una pérdida? Está bien, pero la vinculación es con los ingresos de la empresa. Esa persona en la casa, independientemente que está amparado por la ley, y la norma así lo establece, con una reducción del salario y lo que fuere. Independientemente de eso, que es una situación legal. Desde el punto de vista económico, esa persona en la casa, ¿ayudó a generar ingresos o no? Es una pérdida, ¿no? No, es una pérdida. Es una pérdida. Ustedes tienen que ver la vinculación con el ingreso económico. ¿Ayudó a generar ingresos o no ayudó a generar ingresos económicos, que son las ventas propiamente como principal concepto, ¿no? ¿Ayudó de su casa o no ayudó? No ayudó. No. Entonces, con ese razonamiento, estamos hablando de un resultado negativo gasto o resultado negativo pérdida. Una pérdida. Pérdida. ¿Se dan cuenta de cuál es la vinculación? Que ahí se lo remarcó de nuevo Néstor. ¿Sí? La vinculación es con que se ayudó a generar ¿qué? Ventas. No hablamos de dinero, no hablamos de dinero. Otra vez alguien dijo No dinero. hablamos de dinero. No hablamos de ¿Ya? dinero. Supongan que ustedes hacen todas las ventas En cuenta corriente. a crédito, a plazo, en cuenta corriente. No reciben un peso en el mes. ¿Está? Vamos a un caso extremo, ¿sí? Entonces, si no generaron entradas de dinero en el mes, ¿se convierten en pérdida? No. La vinculación, o sea, no va por la conexión con el dinero, sino que va por la conexión con el ingreso generado en la venta. ¿Sí? Por ahora déjenlo con las ventas, porque eso es lo que les está dando vuelta ahí, como que les está molestando. Ustedes entienden que un ingreso es más dinero. ¿Puede ser? Ahí hay una cuestión, ¿sí? ¿Está? Bien. ¿Quedó? Entonces, ¿qué tipo de variación patrimonial se me generó acá en este último? Una variación patrimonial modificativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se alteró el patrimonio neto, que hubo una disminución. ¿Está? Sí. 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 No, hasta ahora, dos sí, sí se entiende, sí. Para el patrimonio neto, el capital más, entonces la diferencia entre las pérdidas y las ganancias, ¿no? Bien, el patrimonio neto es el capital. ¿Se acuerdan que yo les dije que el patrimonio neto al inicio es todo el capital y que puede coincidir con el activo? Pero después, yo les había dicho, por las operaciones, la actividad económica que vayan a desarrollar las empresas, eso no va a permanecer siempre igual. ¿Está? Entonces, habrá modificaciones positivas y modificaciones negativas, ¿sí? Que me generarán este aumento o disminución. ¿Sí? Sí, ahí José dijo la diferencia entre los resultados positivos y resultados negativos. ¿Está? Ahí María Ángeles pregunta por la denominación de la variación patrimonial. Estamos hablando de variación patrimonial modificativa porque altera la cuantía del patrimonio neto. Como en este caso en particular disminuye el patrimonio neto, le agregamos de modificativa negativa. No, profe, disculpe, estaba preguntando si podía repetir el título
de la variación patrimonial a lo que se define que son los hechos económicos que no alteran el valor monetario del patrimonio neto. Eran operaciones permutativas. Son variaciones patrimoniales permutativas. Variaciones patrimoniales permutativas. Sí, correcto. Ah, gracias, porque así cuando hablaron toda la vez alcancé a escuchar no permutativas, entonces como que se me hizo ahí una mezcla. Del punto 1 al punto 6, ahí hubieron solamente variaciones patrimoniales permutativas. Hubo variaciones patrimoniales permutativas solamente, sí. Y en el punto 7 es el primer ejemplo que vimos hoy de variación patrimonial modificativa negativa. Bien, por lo que explicamos acá recién. Eri Pérez dice, o sea, recuerden que o sea son dos palabras, son o sea, que hizo esto solo para regular la cuenta, y esos 100.000 del patrimonio neto no los pierde, sino que los saca para X motivos. ¿Cómo que los saca? No entiendo ahí. Sí, y regular cuentas, no sé qué quiso decir, regular cuentas. Salvo que haya, en vez de regular cuentas, que haya querido decir para mantener la igualdad de la ecuación. Para mantener la igualdad. Eso sí, eso lo tenemos que mantener siempre. Después de cada hecho económico, tenemos que volver a la igualdad. El total del activo igual al pasivo más patrimonio neto. Eso sí. Recordá, Neri, que el patrimonio neto es un concepto abstracto. Si yo no puedo sacar nada de algo que físicamente no existe, ¿sí? Existe como una abstracción contable, ¿sí? ¿Tá? Por eso me hizo ruido eso de lo saca, ¿tá? ¿Sí? Es una variación, ¿sí? Modificativa, hay una modificación del patrimonio neto porque hubo un gasto en este caso. Entonces tenemos la inversión inicial de los socios, para decirlo de otra forma, ¿sí? El capital inicial, pero en este ejercicio hubo una disminución de esa inversión inicial, porque hubo un gasto, ¿sí? ¿Está? Pero no podemos sacar nada del patrimonio neto porque es un concepto abstracto. ¿Está? Y ustedes vieron acá, ¿no es cierto? Que el dinero quedó en 460.000, el pasivo, ¿sí? Siguió estando en 60.000, por lo tanto, por diferencia, me tiene que dar el patrimonio neto. ¿Está? ¿Quedó? Sí. Bien, bien, bien. Listo. Bueno, bastante, ¿no? Son muchas cosas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo están? Entretenida la